Buenas noches, vamos a resolver un nuevo ejercicio de geometría aplicando ahora la semejanza de triángulo. Primero tenemos el triángulo AED, rectángulo en E, y tenemos el triángulo CBA, rectángulo en B. En el triángulo CBA tenemos los tríos pitagóricos, 3, 4, por lo tanto el valor que vamos a escribir acá va a ser el valor 5. Al escribir el valor de 5 vamos a establecer entonces la semejanza de triángulo correspondiente. Vamos a establecer que el triángulo lo vamos a establecer en un color mucho más que se vea el triángulo EDA, el triángulo EDA va a ser semejante con el triángulo BCA. ¿Cómo me doy cuenta que esta relación de semejanza está bien establecida? Asignando los ángulos a los triángulos correspondientes. Por ejemplo, el triángulo AED, rectángulo en E, aquí voy a asignar el valor del ángulo alfa y acá voy a asignar el ángulo beta. Lo mismo hago en el triángulo rectángulo CBA. El triángulo rectángulo CBA, rectángulo en B, tenemos el ángulo alfa, por lo tanto acá vamos a determinar el ángulo alfa, el ángulo beta, y determinamos el ángulo alfa. Por lo tanto, en el vértice E tiene asociado el ángulo de 90 grados. El vértice en D tiene asignado el ángulo alfa y el vértice A tiene asignado el ángulo beta. En el triángulo BCA, el vértice B tiene asignado también el ángulo de 90 grados. El vértice C tiene asignado el ángulo alfa y el vértice A tiene asignado el ángulo beta. Y aquí yo me doy cuenta que están coincidentes. Por lo tanto, yo me aseguro que esta relación está bien, esta relación de semejanza está bien establecida. Después aplico la definición de semejanza. EA es a BC como me equivoqué, es ED es a BC, EA es a BA y DA es a CA. ¿Cómo lo distribuyo? Primero con el primero, primero con el primero, primero con el segundo, primero con el tercero. Ahí estamos. Y después quedan DA y CA. Ahora, vamos a reemplazar en los segmentos de recta, vamos a reemplazar según la conveniencia de los datos que tengamos. Por ejemplo, ED tiene 6, ED tiene un valor de 6 centímetros. BC tiene un valor de 4. BC tiene el valor de 4. EA, aquí no me conviene poner este segmento porque no tengo el valor de CE. Por lo tanto, no lo voy a incluir en esta asignación de variables. Voy a ver la siguiente designación. DA es 3 más X. Y CA finalmente es 5. Me generó una proporción. Al aplicar una proporción, aplico el teorema fundamental de las proporciones. 6 por 5, producto de los medios, es igual a producto de los extremos.
6 por 5 son 30. Voy a distribuir el 4 al 3 y el 4 a la x. 4 por 3, 12, más 4 por x, 4x. 30 menos 12, 30 menos 12 es igual a 4x. Y 30 menos 12 sería 18. 4x. El 4 está multiplicando, pasa dividiendo. 18 partido por 4 serían x, finalmente es 4,5. Ese es el valor de x en esta nueva resolución de ejercicios.